¿Cómo te trata México? No, México es mi casa. Yo siempre digo que es mi segunda patria, que en otra vida seguramente habré nacido aquí. ¿Por qué, Olga? La Argentina más mexicana, me dice. Porque fue un país muy empático conmigo, a pesar de que viví cosas, momentos difíciles o duros, es un país que yo amo. O sea, nunca dejé de amar México. Desde que llegué hubo una cosa de empatía, que lo tienes o no lo tienes con algunos países, ¿no? Yo viajé por todo el mundo, fui corresponsal de guerra, me tocó viajar por infinidad de países, cubriendo cosas, situaciones muy complejas y muy dolorosas y muy difíciles. No es fácil cubrir una guerra, pero cuando llegué a México, obviamente no era un país en guerra y dije, yo había venido ya, pero cuando ya llegué a instalarme, lo sentí, uno se siente como en casa. Y además la gente fue tan amorosa y tan amable conmigo, porque el mexicano es así. Eso de tu casa es mi casa, ¿no? Es verdad, tengo pilas de amigos acá, pilas de amigos. Amigos que nos mantenemos a pesar de la distancia, que yo estoy acá o estoy del otro lado, no, siempre estamos, hasta tenemos un chat y demás, y amigos que no pensamos por ahí lo mismo, y eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo bueno. Y la verdad que sí, me encanta, me encanta. Ay, no, pues a mí me encanta la comida, me encanta la cultura, me encanta el arte, me encanta todo. O sea, ahí me conozco México bastante. Me quedaron muy poquitos lugares para recorrer. Cada lugar tiene su magia. Claro. Sí, me encanta, sí. Olga, fíjate que yo leí tus libros hace, que 2004 habrá sido el de Carlos Saúl Menem y Cecilia Boloco, que se llama Menem y Boloco S.A. Ajá, Sociedad Anónima. Ese fue el primero que leí, y después leí el de La Jefa, que era que habla de Martita Sagún. La biografía de Marta Sagún. De Marta Sagún. Y bueno, pues son historias impactantes. La de Felipe. La de Felipe el Oscuro. El Oscuro, esa no la leí. La del sexenio de Calderón. De Calderón. Pero me parecieron como historias muy impactantes y muy arriesgadas, Olga. ¿Tuviste alguna repercusión en su momento con esta publicación de estos libros? Bueno, sí, claro. El libro de Marta Sagún, el de La Jefa, que prácticamente fue como un sello para mí en México cuando salió, fue publicado en el 2003. Para esto, prácticamente al mismo tiempo salía un libro en la Argentina, mío, que había escrito yo, que llevaba mucho tiempo de investigación, que es la historia de la Iglesia Católica Argentina, donde hay una biografía de Bergoglio, del Papa Francisco, mucho antes de que llegara. Paisano. Mucho antes de que llegara al Vaticano. Sí. Y ese libro de la Iglesia provocó la caída del primer arzobispo latinoamericano acusado de abusos sexuales a seminaristas. Lo llevaron preso. Lo llevaron a prisión y murió preso. Cosa que para mí fue una gran satisfacción, porque digo, bueno, hubo justicia para las víctimas que acudieron a mí, y yo guardé su identidad, que acudieron a mí a pedirme ayuda justamente para que contara esa historia, ¿no? Era un arzobispo de alto rango. Y sale después el libro de La Jefa aquí en México. Y fue como una bomba, y yo no entendía por qué. Es que, claro, Jorge Cepeda Patterson, un periodista muy conocido aquí en México, me dijo, lo que pasa es que aquí nunca antes se había escrito sobre alguien que está en el poder. Generalmente se escribe cuando dejan el poder. Y yo no lo sabía, ¿no? Ese era como un mecanismo no escrito, pero que más o menos se llevaba adelante, ¿no? Justamente para no recibir represalias y demás. Y bueno, me impactó porque yo fui a Los Pinos a entrevistar a Marta. Sí, lo comentas. No, en el libro. Y Los Pinos me impactó con su grandiosidad. O sea, ella en un momento me recibió que eso me impactó mucho también, porque yo creo que
esas cosas, digamos, donde recibes a alguien. Ella me recibió en el despacho de los presidentes. Entonces era todo un significado, era la jefa. Claro. Cuando yo entré al despacho de los presidentes dije, estaba más convencida del título que llevaba el libro, más allá de que todos le decían jefa. ¿Y con Felipe el Oscuro tuviste alguna repercusión? Sí, bueno, fue un bestseller, o sea, fue un libro que también, fue un libro que tuvo sus vericuetos, porque el libro iba a ser publicado en el 2012 y por una decisión de Planeta España, por razones de seguridad, yo me tuve que ir de México, prácticamente con chaleco antibalas, te lo digo literal. Mi asistente también lo sacaron a Europa. Fue una época muy compleja, muy difícil, muy oscura, Yo recorrí México a pesar de eso, de la situación delicada que había. Yo fui al norte, sobre todo porque mi interés era hablar con las víctimas, darle visibilidad a las víctimas. Eso me interesaba a mí, hablar con las mujeres. Y con el panorama que me encontré era desolador. Cuando yo venía aquí, llegaba a la Ciudad de México y hablaba con mis amigos, yo les decía, ustedes no tienen ni idea de lo que está pasando, ni idea. O sea, me recorrí todo México y a algunos lugares fui en autobús, que también era peligroso. ¿Cómo no? Ay, ir en autobús porque a veces se desaparecían los autobuses. Me acuerdo que a Michoacán me fui en autobús y yo dije, bueno, no me va a recibir la hermana de Felipe. Yo quería reconstruir su vida, la vida de él, personal, y ver realmente cómo ese hombre había llegado donde llegó, cómo había sido su infancia. Yo creo que hay mucho de la personalidad del ser humano en la infancia. Y ahí descubro la difícil relación con el padre. El papá era muy humilde, un hombre inteligentísimo, pero que murió pobre en la colonia Guerrero, en una pensión, un hotelito de la colonia Guerrero. La discriminación, el bullying que él sufrió, Felipe, en Michoacán. Michoacán es muy conservador, Morelia, súper conservadora. Entonces se le burlaban, fue rechazado en varios lugares. Todo eso me contó la hermana. Entonces cuando la hermana me recibe en su casa nos pasamos horas conversando con ella, con Cocoa. Y qué sé yo, Morelia era casi en estado de sitio. Y sí, después me volví en autobús otra vez. Y bueno, fue difícil, sí. Fue difícil y después difícil irme, ¿no? Y después difícil cuando se cancela. Pero yo lo entendí porque habían amenazado la editorial, el director editorial se tuvo que ir, tuvo que sacar a la familia del país. Entonces amenazaron hasta la gente de la imprenta. Entonces Planeta España decidió no publicar el libro por razones de seguridad. Entonces yo lo entendí, pero era difícil. Tenía una frustración enorme. Y ese año 2012 fue complicado porque murió mamá. Mamá también era amenazada, ella vivía conmigo, se levantaba a atender ella estaba muy enferma, el teléfono, porque lo tenía al costado de la cama, atendía el teléfono y la insultaban, o sea, le decían cosas horribles. Y por eso un poco, sin embargo, cuando el libro se cancela, que yo lloraba como una desconsolada, porque había trabajado mucho en ese libro, la investigación fue muy profunda. Me acuerdo que mamá me decía, no prestes atención. Mejor dicho, lo escribía, porque mamá murió de cáncer de garganta, no podía hablar. Entonces me escribía y me decía, todo pasa. Y me ponía música. Como ella era amante de las rancheras y de los boleros y de los tangos, siempre tenía a mano los CDs, ¿no? Y a todo ese repertorio sumó Paquita, la del barrio. Por este libro, El último rey, está dedicado a mi madre, es un tributo a ella. Es el libro que a mamá le hubiera gustado leer de Chente. Porque mamá muere con la música de él,
con las canciones de él y de Paquita la del barrio para equilibrar un poco, ¿no? Para equilibrar un poco, porque mamá decía, ¿no?, que las mujeres en esa época sufrían mucho con los hombres. Entonces cuando descubre Paquita la del barrio, dice, ella canta lo que yo quiero escuchar, claro, pero también me gusta él, dice, no lo quiero dejar. Así que era muy cómica, y así murió escuchándolos. Ahora bien, Olga, ¿qué tan complicado, qué tan fácil es? Porque escribir la vida de un político, como lo hablamos, tiene repercusiones. Escribir la vida o investigar en la vida de un ídolo como Vicente Fernández ha tenido repercusiones, ha tenido algunas cosas que a ti no te hayan dejado tranquila. No, mira, es más difícil la vida de un político, corres mucho más riesgos. La vida de un político te metes, nuestros países por lo general, lo que es América Latina, digamos, no estamos en Noruega, donde uno puede escribir la vida de un político, no te va a pasar nada. Nuestros países, salvo contadísimas excepciones, los periodistas corremos mucho riesgo. Y cuando uno se mete a escribir la vida de un político, no es la historia rosa, no, para nada. Entonces, generalmente tenemos una clase política que, en mi opinión, yo tengo una decepción enorme, me he vuelto bastante escéptica, aunque me considero una persona de izquierda, una izquierda democrática, progresista, tolerante, pero no encuentro quien me represente, ¿no? Entonces cada día como que me siento más escéptica, ¿no? Porque me he ilusionado mucho con muchos y nada. Y han fracasado o han robado o se van ricos o han hecho desastres, ¿no? Entonces creo que estamos viviendo tiempos difíciles y es más difícil. Ahora, claro, él es una leyenda. Digamos, escribir la historia o la biografía de un personaje como Vicente Fernández o como podría ser Maradona en mi país, es complejo, es muy complejo, porque tenés los fans, tenés la gente que lo adora y que no quiere escuchar nada, que no quiere saber nada. Pero yo creo que en ese sentido se ha avanzado mucho. La gente hoy tiene mucho interés por saber qué hay detrás del ídolo. Porque la gente también sabe que el mundo no es perfecto y se identifica con esos aspectos de la personalidad que tienen mucho que ver con los seres humanos normales, comunes, ¿no? Las infidelidades, la lucha por triunfar, quién no tiene debates familiares, peleas con los hijos, discusiones con los padres, o se ha peleado con un hermano, o ha habido un conflicto por dinero en la familia, o infidelidades. Uy, si yo contara la historia de mi vida, no alcanza libros, ¿no? Porque de verdad la gente se identifica. ¿Tú qué crees que te hubiera dicho don Vicente si hubiera leído el libro? Ay, yo creo que primero hubiera reaccionado, se hubiera enojado y después me hubiera pedido disculpas. Yo creo, es lo que creo. O tal vez hubiera tenido una conversación conmigo. Sí la hubiera tenido. Ahora, él quería mucho a los argentinos. Él le gustaba mucho a los argentinos. Él tenía muchos amigos argentinos. Además, él cantó desde tangos hasta canciones folclóricas. Era muy amigo de Piero. Yo hablé con Piero es un buen tipo, mi viejo, ¿no? Y Piero decía, donde me encontraba, él me llamaba y me hacía subir al escenario. Y yo le decía, ya Vicente, o sea, tú eres el ídolo. Yo apenas escribí la canción, no, ven aquí. O sea, era muy generoso, ¿no? Y ese tema él se lo dedica a su padre, Vicente. Y lo hace famoso porque además se convierte en una película también. Además, sí. Donde sale Alejandro, que fue la última película que hizo don Vicente. Exactamente, y es una película tristísima. Sí. Que yo cuento que cuando muere el padre, eso contado por él,
el padre muere de cirrosis y él tenía que ir al Blanquita a cantar y sube al taxi y escucha, porque justo había salido el tema, las casualidades del destino, ¿no?